Hola, buenos días desde La Habana. Soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este martes abriendo una a una las persianas de la ventana 14 para asomarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de este 29 de octubre de 2019 en Cuba. Hoy comenzaré comentando los datos del turismo que ha llegado a la isla y que está muy por debajo de las previsiones para este año. Por otro lado, Miguel Díaz-Canel visita Moscú, la ciudad donde este martes se recuerda a las víctimas del estalinismo. Nombrar los hijos, una reflexión muy personal sobre el fin de la generación Y y la llegada otra vez de los Albertos, Isabel y Mateo. Por otro lado, para terminar, una pincelada urbana que tiene que ver con los 500 años de la fundación de La Habana. Renace el bulevar de la calle San Rafael y ya les contaré algunos detalles. Y bien, presentados los titulares y los temas que trataré hoy, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes comparto junto a ustedes, recién colado, breve, un poco amargo como saben que me gusta a mí, pero siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, que me da muchísimas energías para seguir, les recuerdo que pueden ampliar todos estos temas y estas noticias en las páginas del diario digital 14:30 que hacemos desde aquí, desde dentro de Cuba. Advertir también a nuestros lectores residentes en territorio nacional que lamentablemente tendrán que hacer uso de proxies anónimos o de servicios de VPN para saltarse la censura y lograr acceder a nuestro sitio digital desde los servidores cubanos. Y dicho esto, me voy al primer tema que ya les anunciaba, está relacionado con la llegada de turistas a Cuba. A partir de unos datos, unas cifras publicadas por la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba, se ha sabido que en los primeros 9 meses de este año 2019, o sea, entre enero y septiembre, llegaron al país 3,3 millones de turistas, lo cual significa una bajada del 6%, sí, una bajada significativa del 6% respecto al mismo periodo de 2018. Esto vienen siendo 213,000, un poco más de 213,000 visitantes menos que llegaron a Cuba en ese periodo, reitero, de los primeros 9 meses de 2019. Bueno, con estas cifras es casi imposible que se alcance el objetivo que mantenía hasta hace muy poco el ministro de Turismo, Manuel Marrero, cuando anunció justamente en septiembre pasado que confiaba en que al final del año habrían llegado a Cuba 4,3 millones de viajeros. Eso significaría, para cumplir esta cifra oficial, que en los últimos 3 meses del año tendrían que llegar al país más de 1 millón de visitantes para poder satisfacer, cubrir y llegar o alcanzar las cifras o los pronósticos oficiales. Es muy poco probable que esto se logre, especialmente porque recuerden que a partir del próximo 10 de diciembre entran en vigor las restricciones y prohibiciones para los vuelos desde Estados Unidos a Cuba, menos el destino hacia La Habana. Así que esto evidentemente va a afectar el número de visitantes. Ahora bien, es muy interesante porque, aunque las autoridades insisten en responsabilizar del descenso del turismo al embargo estadounidense, los peores datos en estos primeros 9 meses proceden de Europa. Sí, como escuchan, la mayor disminución de turistas ha sido desde los 5 grandes emisores de viajeros a Cuba, que vuelven a caer estrepitosamente, como es el caso de Italia, que cae más de un 25%, Reino Unido también con un 25% de caída, Alemania con más de un 13%, Francia en las mismas y España también con un 13,3%. Esto, da para una larga reflexión sobre por qué están cayendo los indicadores del turismo, pero yo podría aventurar que también las noticias sobre salud en Cuba, por ejemplo, la extensión del dengue este año, ha alarmado a muchísimos viajeros que han preferido cambiar su destino y no arriesgarse a tener problemas de salud en la isla. También que la calidad del turismo cubano cada vez puede competir menos
con países de la región como México, Dominicana, donde se ofertan muchas veces a precios más económicos paquetes turísticos de todo incluido que cumplen un poco más los estándares que los alojamientos en la isla. Hay mucha crítica del turista que viene a Cuba sobre los estándares, la calidad de los productos, los alimentos y el servicio, y eso termina por llegar a los oídos de los potenciales visitantes que entonces pues reorganizan su destino y se van a otra parte. De manera que yo creo que no solamente han sido las restricciones estadounidenses, sino también el boca a boca que ha ido ocurriendo entre los turistas y que ha pasado informaciones bastante críticas sobre la calidad del servicio en Cuba, además del dengue, que sin lugar a dudas pues está afectando mucho la imagen turística del país. Y con esto, hablando de turismo, me voy al viaje de Miguel Díaz-Canel, recién designado presidente de la República, y que se ha ido en una gira, ya pasó por Irlanda, está ahora en Rusia y ha llegado a Moscú, donde se ha reunido con un grupo de empresarios rusos. Sí, los antiguos camaradas ahora son empresarios y Díaz-Canel ha asegurado que mantendrá programas de desarrollo y resguardará los intereses de los inversores extranjeros. Eso lo ha dicho delante de un grupo de empresarios rusos. Esto ha sido una jornada intensa de visitas de trabajo, han tenido también debates o al menos reuniones sobre sectores económicos estratégicos en el caso cubano como transporte, energía, exportaciones y turismo, lo cual esto último es importante porque según las cifras de la ONEI ha sido el turismo ruso el que más está creciendo de una manera más dinámica en Cuba. Ha subido en los primeros 9 meses de 2019, aumentó un 13.8% y se ha convertido en el país que más crece entre los 10 mayores emisores de visitantes a la isla. Pero volviendo a la visita de Miguel Díaz-Canel a Moscú, miren qué casualidad. Este martes, cuando el mandatario cubano está en una serie de reuniones oficiales, está ocurriendo en esa capital rusa algo muy interesante, y es que miles de personas participan en un acto en memoria de los represaliados por el estalinismo. Esto lo cuenta la corresponsal del diario español El País, María Sauquillo, que ha publicado en la red social Twitter las imágenes de las personas que hacen fila y que durante más de 12 horas leerán frente a la temida Lubyanka, el edificio donde estaba la sede del antiguo KGB, la policía política, el terror de la Unión Soviética, una lista con los nombres de más de 1 millón de víctimas de las purgas estalinistas, gente que fue asesinada por el autoritarismo estalinista, y ahora se les recuerda leyendo sus nombres. Hacen una cola, una fila muy larga, ciudadanos anónimos, familiares de las víctimas. Hay mucho frío ahora en Moscú y allí esperan frente a un micrófono para poder decir el nombre, la profesión, la edad, la fecha de la muerte de la persona que sufrió la represalia. Cada año que han hecho este evento no han podido terminar de leer todos los nombres debido a que son muchos. Y esto está ocurriendo justamente cuando Miguel Díaz-Canel está en Moscú y Cuba no ha reconocido todavía, no ha hecho un mea culpa de los crímenes estalinistas y no se ha hecho una revisión de esa parte oscura represiva de la Unión Soviética. Entonces, por allá está Miguel Díaz-Canel. Me imagino que no pasará por la plaza donde se leen los nombres de las víctimas del estalinismo soviético. Y con esto me voy rápidamente a una reflexión muy personal, que es a partir de un pedido de muchos de ustedes que me preguntan estos nombres que hay tanto en Cuba como el mío: Giovanni, Giovanni, Jordanka, Yunieski, Yusimi, esta generación Y que me ayudó a mí a inspirarme
para crear mi primer blog, Generación Y justamente se llama. Y entonces, a partir de eso, debo decir que estamos viviendo en los últimos años un cambio de paradigma en los nombres, y están de regreso los nombres clásicos como Alberto, Isabel, Mateo, Paula, y poco a poco los nombres con Y van perdiendo protagonismo, sobre todo en las nuevas generaciones y en los niños que nacen. ¿Por qué? ¿Por qué hubo esa explosión de nombres con Y en los años 70 y en los 80 cuando yo nací? Bueno, eso habrá un día que hacer un estudio lingüístico y fonético bien profundo, pero yo voy a aventurar algunas ideas. Creo que en una Cuba donde todo estaba controlado, racionado, supervisado por el Estado, como la Cuba de los años 70, hubo una franja de vida que se quedó sin controlar, y era nombrar los hijos. De manera que todo ese deseo de diferenciarse, de ser distinto, de ser individual, pues se expresó justamente en crear nombres rebuscados, complicados, exóticos, diríamos, para nombrar los hijos en un país donde todo estaba bastante controlado, reitero. ¿Por qué la Y? Bueno, algunos lo achacan a los nombres rusos, no lo creo. Pienso que esto es un fenómeno que ocurrió fundamentalmente en las familias con más bajos estudios, que para su oído fonético, la J inglesa pues sonaba como una Y. Así que cuando escuchaban nombres como Michael Jackson, Jacqueline Kennedy, para muchas de esas personas esa Y significaba el exotismo también de lo prohibido, la lengua inglesa, y bueno, pues nacimos nosotros, la generación Y. Esto, reitero, es una hipótesis, habrá un día que hacer un estudio más concienzudo y más profundo, pero bueno, estoy aventurando una posibilidad de por qué llevamos estos nombrecitos. Lo cierto es que ahora están de vuelta los nombres clásicos. ¡Qué alivio, qué alivio! Y me voy con una pincelada urbana. Renace otra vez, y remarco el otra vez, el Boulevard de La Habana, ese trozo de la calle San Rafael entre Galeano y también hasta el lugar donde está ubicado el Hotel Inglaterra. Esa parte de La Habana peatonal, con muchos comercios, ahora le han hecho una enésima reparación, ha vivido altas y bajas el Boulevard Habanero, y le recomiendo que se apure, que lo visite ahora en los 500 años de la ciudad, porque el Boulevard tiene justamente esos ciclos de vida y muerte, renacimientos y caídas. Ahora parece que podrá usted tomarse un helado, comerse una pizza y caminar por el Boulevard sin que las aguas albañales le ensucien los zapatos. Así que apúrese antes de que vuelva a caer el Boulevard en desgracia. Y con esto me despido hasta mañana. Muchas gracias.